Finales de junio de 1969. Estaba fresco el recuerdo de la gesta cordobesa en que obreros y estudiantes hicieron retroceder a la policía. Se conoció la llegada de Nelson Rockefeller, enviado especial del presidente Richard Nixon. Las primeras manifestaciones de repudio a su llegada generaron inconvenientes, disturbios en filosofía y letras, cuando unos 500 estudiantes trataron de hacer una asamblea. Tomaron la facultad, siendo severamente reprimidos, pero para entonces una sucesión de incendios en los supermercados Minimax mostró que había otro modo elegido para recibir a Rockefeller, uno de sus principales accionistas, y decirle así que no era bienvenido en la Argentina. Desde aquella elección de 1946, en que la opción de los votantes fuera Braden o Perón, esa fue la expresión visible de un enfrentamiento que venía desde mucho antes y que se prolongaría hasta mucho tiempo después. El pueblo argentino haciendo visible al imperialismo norteamericano como uno de sus principales enemigos. Los supermercados Minimax se fueron instalando en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los consumidores de las clases medias y medias altas encontraron una nueva forma de comprar. Recuerdo aquel pibe de 11 años que fui por entonces, escuchando a don Jesús, el almacenero de mi barrio, despotricando contra ellos. La dictadura de Onganía había recibido con el cordobazo un clarísimo cuestionamiento público. La toma y represión de la Facultad de Filosofía y Letras sumó al contexto de ebullición a ese momento particular. Algunas organizaciones de resistencia popular planeaban un escenario de lucha urbana en la que incursiones en procura de fondos para operar se consideraban expropiaciones. Nelson Rockefeller era por entonces uno de los hombres más ricos del mundo. Era una referencia barrial para desmitificar a quienes presumían riqueza, decirles, ¿quién te crees que sos? Rockefeller. Estaba prevista una visita suya a la Argentina como enviado especial del presidente Richard Nixon para consolidar las relaciones bilaterales, aquellas que después en los 90 se llamaron relaciones carnales y que hoy ven a un presidente de los argentinos concurriendo a la embajada yanqui al anticipo del festejo del 4 de julio. Algunos hombres decidieron recibirlo en forma muy original. Era público y notorio que el magnate era uno de los principales accionistas de esa cadena de supermercados. Un grupo autodenominado Ejército de Liberación Nacional se propuso una sucesión de atentados contra los supermercados Minimax. A la acción se la denominó Operación Juanita, tal vez inspirados en aquella auxiliar de doña Petrona de Gandulfo en sus programas de cocina. Acordaron que operar desde afuera significaba combatir contra los guardias y eso consideraban que para eso no estaban listos todavía. La intención se orientó a dejar explosivos en el interior de los locales con el correspondiente temporizador. Hubo relevamientos del terreno, tomando como referencia la sucursal de Lomas de Zamora. Vieron que tal como era la costumbre, se exhibían pilas de productos llamando la atención de los compradores que los iban agregando a los carritos de la compra. Calcularon unos 200 tarros de cera. Las pilas de fósforo tres patitos alcanzaban casi 3 metros. Los primeros aerosoles de la época tendrían también su protagonismo. Uno de los que participaron en el hecho con identidad anónima relata en un informe del SEDEMA los detalles. Fueron experimentando las fórmulas incluyendo 3 partes de aluminio en polvo combinadas debidamente con óxido de plomo. Se estimaba que podrían producir llamas capaces de alcanzar entre 2500 y 3000 grados. Compraron los materiales, previendo la coartada que serían utilizados para pintar elásticos de cama. En una relojería de la calle Libertad, compraron a 1500 pesos cada uno 120 relojes de mujer para el dispositivo temporizador. Hicieron una pequeña prueba
de la carga en La Quema, allí cerquita de la cancha de Huracán. Los resultados fueron ampliamente satisfactorios. En el relevamiento de las sucursales excluyeron a una que ofrecía un servicio auxiliar de tintorería que no era propiedad de una familia ajena a la empresa y que incluso tenía vivienda en el local. Los 16 restantes recibieron ese 25 de junio de 1969 la visita de 4 integrantes del ELN para introducir los mecanismos y otros 4 integrantes aguardaban desde el exterior como posible apoyo. Tenían establecido que los locales cerraban a las 20 horas y que el personal de limpieza continuaba en su interior hasta las 22:30. Las cargas se dejaron a las 19:45, previendo que algún cliente no las llevara a su domicilio por error. Estaba prevista que las explosiones alrededor de las 24 horas. A los relojes se les había dado cuerda previamente a las 18. De acuerdo a las dimensiones de cada local, dejaron 4, 6 u 8 dispositivos. Una recorrida preventiva a eso de las 9 de la noche mostró que no había ninguna novedad. El protagonista que relata dice que fueron a cenar a una pizzería de Lomas de Zamora esperando los acontecimientos. Llegaron las 12 y los alarmó un poco la ausencia de noticias. Tampoco hubo a las 12:15 y a las 12:20, o sea que ya a las 0:20 del día 26, escucharon las explosiones y las primeras sirenas. Se dirigieron entonces en auto hacia las demás sucursales. Pasando por la de Constitución, comprobaron que no había nada. Supieron después que fue una de las 2 que falló el dispositivo. Cuenta también que en otros sitios fueron surtiendo efecto uno a uno sin que hubiera estado propuesto así. En un primer momento los bomberos fueron todos al primer incendio declarado, al tiempo que estaba explotando el segundo. Cuando acudieron allí al segundo, explotaba el siguiente. Las crónicas posteriores lo adjudicaron a un operativo perfectamente planificado. Los autores, en realidad, llegaron a la conclusión que fue el tiempo que demoraron en darle cuerda desde el primer reloj hasta el último, de los 120 que estaban en el top. El balance fue 6 sucursales con destrozo total, 8 con graves daños. Participaron 250 bomberos para combatirlos y hubo un estimado de $3 millones de aquella época como pérdida, que transportados a valores de hoy serían unos 30 millones de la moneda estadounidense. Tal como previeron, no hubo ni una sola víctima. Un vecino de la sucursal de la avenida Quintana aporta que la altura de las llamas llegaba casi hasta el 8º piso de su vivienda. Las crónicas posteriores imaginaron una organización poderosa que trajo los materiales desde el extranjero. Otros la atribuyeron al conflicto por salarios que mantenía el sindicato de comercio con la empresa. Llegado Rockefeller al país, atribuyó acertadamente que el repudio no era a su persona, sino al gobierno norteamericano. Lamentó también el asesinato de Bandor, un viejo amigo de los Estados Unidos. El balance de la organización se consideraba cumplida la destrucción de uno de los locales, y en realidad fueron 6 totales y otros 8 con grandes daños. Tiempo después, el Ejército de Liberación Nacional se disolvió. Muchos de sus integrantes lo consideraron como un antecedente de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que tiempo después se nuclearon a Montoneros. Montoneros, un año después, nació con el secuestro y ajusticiamiento de Aramburu. Al día siguiente de esta cadena de atentados a Minimax, mi vieja me mandó a comprar azúcar al almacén de Don Jesús. Con una cuchara metálica la sacaba de una lata grande y la envasaba en una bolsa de papel que pasaba a la balanza. El gallego, contento, me regaló unos caramelos de yapa. Hoy comprendo cuáles eran las razones de su alegría.